Pues... Es un reproche. No. Básicamente por dos cosas. Por su directora, por Lourdes Peña y por todo el grupo que abarca. Porque yo que he tenido la fortuna de como actor estar en muchísimos festivales de todo tipo, ahí tenéis una cosa muy positiva que yo pienso que os hará subir hacia arriba, que es las ganas que le ponéis. Eso hace que el cine joven sea muy familiar, muy fluido todo, muy a pie de calle. Normalmente los festivales, y más si tienen secciones oficiales, suelen ser como muy protocolo, muy correcto todo. Y aquí, pues, si hacemos una charla en un sofá, pues ya habéis puesto de una manera todo que es muy familiar. Entonces, yo conocí a Cine Joven personalmente, creo que tú aún no lo conocías, empecé a hablar No, de yo él no lo conocía. por vuestro trabajo y por Lourdes. Y por otra parte, porque para nosotros, como productora cinematográfica de Almería, todo lo que sea poner focos en generar todo tipo de movimientos audiovisuales nos favorece muchísimo, con lo cual nosotros nos beneficiamos de cine joven que a su vez crea dinámicas, como intentamos nosotros, de gente del mundo audiovisual. Entonces nosotros mismos de aquí exponemos lo que hemos hecho aquí y vamos a conocer gente que posiblemente nos crucemos en el camino profesionalmente. Entonces es fabuloso. Yo por mi parte, el tema es que yo no conocía Cine Joven, conocía gente que forma parte del staff de Cine Joven, que había estado con nosotros en la madriguera, pero yo lo que pasa es que yo procuro no perder oportunidad de poder hablar de cine con gente que está interesada en el cine. Y yo encima, bueno, pues me he venido aquí a vivir a Almería y estoy de acuerdo con Francisco, todo lo que sea generar sinergias que permitan que el interés por el cine crezca y que se puedan hacer más películas, es bueno, ¿no? Y luego hay una cosa, ¿no? Visto un poco desde fuera, bueno, desde fuera y ahora desde dentro, el festival está francamente bien, es muy interesante. Porque es lo que comentaba él, ¿no? Es decir, os habéis desligado un poco de todo este rollo protocolario que hay gente que le gusta, pero a mí no. A mí yo prefiero mucho más esto, ¿no? Poder hablar de tú a tú con la gente y tal. Y además, lo que yo observo es que la base del festival es precisamente la conversación y el conocimiento sobre el cine. Y eso es fantástico, porque normalmente en los grandes festivales lo que prima es el espectáculo. Es la gran película, la gran alfombra roja, si esta chica llevaba tal vestido o el turquesa no le queda bien o el negro le queda no sé qué. A mí eso, honestamente, no me aporta lo más mínimo. No me aporta nada. Y aquí no, aquí lo que hacéis es hablar de cine. Entonces yo encantadísimo de venir aquí a contar mi experiencia. Ya te digo, se me ha hecho corto, yo quería hablar más. Bueno, hablando de la experiencia de cine, La Madriguera, la primera película, ¿cómo ha sido el desarrollo como director y en Almería? Pues ha sido probablemente la experiencia profesional que yo he tenido más enriquecedora. Muy duro, porque ha sido muy duro, ha habido momentos de mucha tensión, de mucha inseguridad, y ha habido momentos muy bonitos, muy divertidos también, pero cualquiera que te cuente cómo es una primera experiencia dirigiendo, y además una primera experiencia dirigiendo con un productor que también produce por primera vez, cualquiera que pretenda trasladarte, eso es imposible. O sea, yo te puedo contar aquí 1000 historias y tal, no voy a ser capaz nunca de hacértelo entender, porque la comunión que hemos creado Francisco y yo y tal después de esta película, Francisco ahora lo considero mi hermano. O sea, es que ha sido brutal. Entonces para mí ha sido fantástico, porque primero he cumplido el sueño de mi vida, que era dirigir, y era un sueño que yo de alguna forma había ido aparcando, y después encima es que he tenido la enorme fortuna de hacerlo con un amigo, y además de hacerlo en una tierra en la que se han rodado las películas por las cuales yo me quiero dedicar a esto. Es decir, yo tengo en casa como una especie de no sé,
Santa Santorum y tal, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Tengo casi que le rezo todas las noches a Lawrence de Arabia. Y yo digo, es que Lawrence de Arabia se hizo aquí. Pero es que luego voy andando por la Escuela de Artes y Oficios y ahí es donde se rodó la tercera de Indiana Jones. Es que vas andando por el desierto, o sea, te vas a tabernas a ver a Fernando, el director de arte y tal, y mira, ahí al lado hicieron El bueno, el feo y el malo, o yo qué sé, o sea, es que hay tanto que es que lo respiras. Y para el que es un apasionado de esto, como es nuestro caso, es una maravilla poder formar parte, aunque sea mínimamente y con toda la modestia del mundo, de esa pequeña historia, ¿no? Que es Almería dentro del cine. Y en el caso de Francisco, que ha compaginado actor y productor, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Como para repetirla? ¿O? Sí, por supuesto. Yo cuando leí el guión fui productor antes que actor en la decisión de decir, yo como productor pensé, actor pensé, yo puedo hacer este papel de una manera cuanto menos notable. Si como productor, sinceramente, me hice la pregunta, yo hubiera conocido con cierta seguridad un actor de mi edad que lo hubiera hecho igual o mejor, yo con toda la naturalidad del mundo le digo, X, hazlo tú. Y no, pese a que puede sonar un poco como de doble responsabilidad, en el rodaje me comportaba como actor, solo intervenía como productor en el rodaje pues, por si hacía falta casi extrema, intervenía muy poco, para eso estaba la gente de producción. Y como actor me he sentido excelentemente bien, la verdad, en el rodaje. Nada más llegaba al plató, ponía el piloto y ya me sentía Carlos dentro del rodaje. Como hemos hablado con los compañeros, sí que es verdad que Curro y yo ya habíamos hecho un trabajo muy grande de guión un año atrás y ya tenía subconscientemente el personaje ya lo tenía pillado. Y hice una parte final de creación y en el rodaje me sentía muy cómodo, muy cómodo. En casi ninguna escena me sentí incómodo, fuera de lugar o fuera de la creación. Sentía que era mi casa y sentía que era mi historia y disfruté bastante, la verdad. Durante la ponencia habéis dicho que el guión sufre muchos cambios. ¿Cómo se consigue que desde el guión base y después de realizarle todos esos cambios se siga manteniendo la esencia principal? Pues porque la historia que quieres contar es siempre la misma. Hay una base. Ten en cuenta que estamos hablando de una película que está construida sobre básicamente dos personajes encerrados en una casa. Entonces, lo que cubren, el guión se fabrica sobre las acciones que tienen esos personajes dentro de la casa. El problema que teníamos, fundamental, era que habíamos creado lo que se suele llamar situaciones, que es muy fácil de confundir con las acciones, porque da la sensación de que estás contando algo, pero no, en realidad lo que estás haciendo es describir una situación concreta que no te lleva a otra. Y eso era lo que pasaba, que teníamos una concatenación de situaciones que en el fondo no hacían avanzar la historia, porque no nos conducían a algo. Entonces fue un poco complejo dar con la clave que unía todas esas secuencias y que permitía que, vale, ahora dejo esto aquí y esto va a aparecer en la escena siguiente y esto... De manera que lo que es el tronco base de la historia ha sido siempre la misma. Era una cuestión de estructura. De decir, bueno, pues mira, esta escena la vamos a cambiar aquí, esta la vamos a poner aquí, vamos a hacer una pequeña escenita más que nos una a esta, con la que viene 20 escenas más tarde, y que de esa manera evolucione todo. Pero es un trabajo un poco de rompecabezas. Lo que pasa es que la historia que tú quieres contar es siempre la misma, es decir, la sinopsis no ha variado. Sigue siendo la historia de Carlos. Y esa historia, Javier Olivares nos hablaba en su intervención de que se empieza a escribir una historia en base de experiencias vividas o que se han querido vivir. Sí. ¿En la madriguera qué hay de cierto de esa afirmación? Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo con esto. Es decir, a ver, ¿qué se han querido vivir? Yo no quiero vivir ni por asomo una situación parecida, ni la he vivido. Sí, lo que pasa es que te nutres de... si hablamos de experiencias, no
contemos solo lo que son las experiencias personales, sino las experiencias observadas. Es decir, la idea de la madriguera surge cuando yo veo una noticia en Telemadrid que me sobrecoge, que fue que había una pareja que estaba pues teniendo sexo en la casa de campo y llegó una banda de Latin Kings, o de ñetas, no recuerdo muy bien, y a él lo sacaron del coche, le pegaron una paliza, lo metieron en el maletero del coche y a ella la estuvieron violando mientras daban vueltas por la M30. Yo creo recordar, no estoy seguro, que ella murió. Entonces, años más tarde, cuando decidí escribir un guión que tuviera una serie de premisas, ¿no?, que me permitieran hacer la película por mis medios, porque esa era la idea inicial, pues dije, bueno, pues quiero que sea un guión que tenga máximo 2, 3 personajes y que transcurra en una casa. Y yo siempre he tenido presente aquel chico, dije, ¿qué habrá sido de su vida? Y yo traté de ponerme en su lugar, ¿no? Y dije, yo me vuelvo agorafóbico, yo no vuelvo a salir en mi vida de allí, ¿no? Es decir, ese tiene que ser súper traumático. ¿Y cómo condiciona eso el resto de tu vida? Y a partir de ahí, pues empiezas a añadir elementos, ¿no? Es decir, bueno, ¿y si ahora viniese tal persona, qué pasaría? ¿Cómo la trataría? Entonces, en ese sentido, puede estar basado en una experiencia personal, es decir, en cómo me impactó a mí una noticia, pero vamos, yo no he vivido una situación próxima. Sí que ha habido situaciones similares. Nos acordamos del monstruo de Austria o no sé qué. Lo que pasa es que yo particularmente, y Francisco estaba también muy de acuerdo con eso, y creo que ha sido un acierto y que nos ha venido muy bien, hemos tratado en todo momento de huir de la creación arquetípica de un villano, ¿no? Este es el malo, que no sé qué. No me interesa. Si para eso ya está Aníbal Lecter y tal, oye, chapó por esa película, ojalá pudiera hacer yo algo como El silencio de los corderos, ¿no? Pero en estos momentos no me interesa crear un arquetipo. Me interesa ver más una persona, como una persona normal puede llegar a hacer según qué cosas bajo determinadas circunstancias, ¿no? Y eso, Francisco, ¿cómo tiene el papel de ese personaje tan traumatizado? Era como decía la ponencia, un papel que subconscientemente desde hace mucho tiempo atrás estaba buscando. Por eso nada más leer la primera versión que leí y ya me aburro, le digo, esto lo puedo hacer yo. Siempre me parecen muchísimo más atractivos los personajes, no me gusta llamarlos los malos, pero sí los personajes que tienen que mostrar muchos aristas porque tienen conflictos básicamente internos muy complejos. Y Carlos lo reunía. Entonces el reto para mí como actor que coincidía con Curro era cómo hacer de un personaje que hace cosas bastante, vamos a decir, duras, cómo hacemos para que el público empatice con él. Ese era el mayor reto. Entonces hicimos un trabajo hacia ese camino y hacia ese campo, y pienso que estamos montándola, pero se está consiguiendo. Entonces era el mayor reto para mí. Ya tenía, como te he dicho antes en la pregunta, una composición ya en el subconsciente, porque le habíamos dado muchas vueltas al guión. Unas semanas antes de rodar me junté con un par de psiquiatras para saber más del estrés postraumático y agorafobia. Todo esto me ayudaron muchísimo. Incluso hacíamos sesiones con diversos psiquiatras que se suelen juntar a hacer sesiones para vivir un poco la enfermedad en diferentes situaciones, y la hicimos con escenas de la película y me ayudó bastante. Y entonces el reto por ahí de hacer un personaje de este tipo, con ese tipo de conflictos psíquicos, mentales, y convertirlo en alguien, en un ser humano, me parece maravilloso. De hecho, aquello de los psiquiatras funcionó muy bien también. A mí me ayudó mucho. Yo no estuve presente, pero me vino muy bien lo que él me dijo, porque él salió y, claro, yo no soy psicólogo. Yo antes de ponerme a escribir, pues sí que investigué un poco y tal, y me documenté. Pero claro, lo que te puedes documentar siendo no teniendo ni idea de psicología, pues acudes, tal, te orienta gente que sabe y poco más, ¿no? Tampoco buscaba el crear algo, mira, vamos a definir este perfil exactamente y tal, no era mi interés. Lo que pasa es que lo hemos hecho.
Porque luego habló Francisco con esta gente y dice, mira, habéis definido perfectamente a alguien con un estrés postraumático en un cuadro de delirio. Y digo, sí, era precisamente lo que yo miré, ¿no? en esto, pero sin necesidad de fabricar una cosa perfecta y tal, no era esa mi intención. Pues mi intención, a ver, no nos olvidemos, yo soy de la opinión de que el cine, ante todo, tiene que ser entretenido. Y cuando hablo de entretenimiento no hablo de solo Steven Spielberg, que me encanta y tal, pero hablo también de Bergman. Para mí Bergman es entretenido, pero tiene que entretener. Sí, tú tienes que tener un respeto fundamental por la gente que va al cine, paga su entrada y emplea su tiempo en que tú le cuentes una historia. Y eso para mí es fundamental. Entonces, a partir de ahí yo decía, vale, o sea, no me voy a anclar en la verosimilitud, no en la verosimilitud, sino en la veracidad de los hechos que narramos, en tanto en cuanto sean verosímiles y respetemos la opinión del espectador y tal, adelante. La opinión no, la posición del espectador, la opinión no la respeto. O sea, no es que no la respete, sino no la tengo en cuenta. O si no, apaga el mono, me vuelvo esquizofrénico. Pero eso estuvo muy bien, porque nos dijo, dice, habéis definido esto perfectamente. Entonces dije, hombre, pues vamos bien, vamos por buen camino. No es algo que hayamos pretendido, pero entonces vamos bien. Estamos dándole la dimensión humana real al personaje, que es lo que yo buscaba, ¿no? Es decir, yo estoy un poco cansado también de ver, yo qué sé, no es el caso, ¿no? Pero una película de un maltratador, y el maltratador es súper malo y tal, y no sé qué. Si yo no voy a justificar nunca lo que vaya a hacer un maltratador, nunca. Pero desde el punto de vista de contar una historia, me interesa saber qué pasa por la cabeza de ese personaje, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Un ladrón. Están las típicas historias de un ladrón con unos conocimientos tecnológicos de la leche, que además es acróbata y no sé qué. Bueno, pues a mí me interesa saber qué demonios pasa por la cabeza de una persona para que en un entorno social donde el latrocinio no está contemplado de forma correcta, llegue a ese punto, ¿no? Ir a ver qué es lo que sucede. Y rara vez se ve eso. No sé, pero eso es lo que a mí me apetece ver y lo que me apetece mostrar. Por mí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante. Muy bien.